Muy bien, el día de hoy vamos a presentar las lesiones traumáticas en niños y adolescentes. Mi equipo está conformado por Ale, por Fanny y yo, Frida. Bueno, aquí vamos a aparecer el índice y vamos a ver el diagnóstico, clasificación de traumatismos en el niño y adolescente, lesiones de tejidos blandos, traumatismos de los tejidos periodontales, luxaciones, traumatismos de los tejidos dentales duros y pulpa, traumatismos de los tejidos duros, pulpa y proceso alveolar y finalmente secuelas de las lesiones traumáticas. Bueno, un punto importante a abarcar va a ser el diagnóstico. Este se va a desprender de diferentes puntos. Primero va a ser la historia médica odontológica, en donde vamos a ver los antecedentes del paciente. En estos vamos a ver si el paciente tiene alguna alergia a cierto producto, algún medicamento, si tiene alguna enfermedad sistémica, si toma algún medicamento en ese momento, trastornos hemorrágicos u otros afecciones que pueden afectar en nuestro tratamiento que vayamos a realizar. En este punto va a ser muy importante involucrar a los padres, pues van a ser la fuente principal de información a la hora de nosotros poder realizar un análisis o un diagnóstico. Muy bien, vamos a comenzar con el examen extraoral, en el cual se va a palpar el rostro y vamos a ver también la mandíbula y se va a observar hinchazón de los tejidos blandos, hematomas o laceraciones en la cara y labios. También se va a observar los signos y síntomas de confusión mental, reacción pupilar alterada, presencia de sangrado o fluido claro en el oído y la nariz. Esto es muy importante y se va a tomar en primera instancia, pues tiene que ver con la parte neurológica y si se encuentra alguno de estos signos o síntomas, se tiene que pasar primero con el médico. Ahora, en el examen intraoral, lo que se va a ver o lo que se va a observar es el registro de hinchazón, laceración y hemorragia de la mucosa oral y encía. Algunas anomalías que nosotros podamos ver en la oclusión, dientes faltantes, desplazados o móviles, coronas fracturadas o grietas en el esmalte. Todo este proceso debe ser sistemático y va a ir de la mano con el estado actual del padecimiento, en el cual se va a ver el desplazamiento, movilidad, reacción a la percusión, coloración del diente y reacción a la prueba de la sensibilidad. En el desplazamiento se tiene que observar si este es, en qué sentido se encuentra, ya sea retrusión, protrusión y otros movimientos que pueda realizar el diente. En la movilidad se va a ver de manera horizontal o vertical. Y también la reacción a la percusión, se va a realizar con el mango del espejo y también se va a realizar de manera horizontal y vertical, y de aquí también va a desprender si el ligamento periodontal se ve afectado. Y la coloración del diente, por lo general en el momento el diente pierde el color, y la reacción a la prueba de la sensibilidad, que va a ser más eficaz y hasta cierto punto fácil con los adultos de poder determinar. Y bueno, en este caso, en la reacción a la percusión, no solo se busca que haya un daño en el ligamento periodontal, sino también algún daño en el hueso, que normalmente una característica de ello es que haya un sonido metálico. Muy bien, el examen radiográfico también va a ser muy útil al momento del diagnóstico, pues nos va a ayudar a determinar la lesión del diente, tanto de los tejidos de soporte como la etapa del desarrollo de la raíz, y en caso de las lesiones en dientes primarios, la relación con los sucesores, que son los permanentes. Es importante igual mencionar que aquí se tienen que tomar radiografías de diferentes ángulos para que nosotros podamos determinar de manera más acertada el tratamiento. Como en la imagen número A se muestra una condición clínica después de una luxación intrusiva, en este caso es severa, y en la parte B nos podemos guiar de la radiografía,
que se encuentra la exposición oclusal, que muestra un acortamiento del diente intruido, lo que nos va a indicar un desplazamiento bucal lejos del folículo permanente. Y en la parte C, que es otro ángulo, se va a ver que el ápice incisivo intruido es forzado a través de la placa ósea alveolar, vestibular. Muy bien, y también es importante tener en cuenta estas preguntas a realizar, pues nos van a ayudar a tener la historia completa del trauma y que nosotros podamos definir de mejor manera el tratamiento. La primera va a ser cuándo ocurrió la lesión. Ya, este es muy importante, pues el tiempo es un punto a tratar importante porque vemos el intervalo que hay desde que ocurrió la lesión hasta el tiempo en donde vamos a tratar al paciente. ¿Dónde ocurrió la lesión? También el lugar del accidente nos va a proporcionar distinta información acerca del entorno y también nos va a decir si va a haber o se tiene que hacer alguna profilaxis tetánica en casos de una reimplantación. ¿Y cómo ocurrió la lesión? Es importante saber la naturaleza del golpe, pues así nos puede proporcionar cierta guía del tratamiento que vamos a hacer o cómo el paciente va a llegar a nuestro sillón. En este caso, en la historia del trauma, la primera pregunta que nos debemos hacer es si hay un compromiso sistémico que requiera atención médica inmediata del paciente. Entonces, si esto no es así, pues ya se pueden plantear todas las preguntas correspondientes. Bueno, en cuanto a dónde ocurrió la lesión, pues igual se puede tener en cuenta si en qué zona de la boca ocurrió esta, porque pues depende de esto el tipo de tratamientos que vamos a llevar a cabo. Y como dice mi compañera, pues igual el tiempo, o sea, podemos tener más opciones de tratamiento si el paciente llegó lo más temprano posible a la clínica. Muy bien, otra pregunta a revisar es si hubo algún periodo de inconsciencia, el cual venía de la mano con lo que había comentado antes, que si ocurre ciertos signos o síntomas en la parte neurológica, se debe tratar primero. También hay una alteración en la oclusión, pues esto nos puede dar una guía hacia si hubo una lesión por luxación, fractura alveolar, fractura de mandíbula o luxación o fractura de la articulación temporomandibular. Y también si ha habido alguna lesión previa antes, lo cual va a estar de la mano con los hallazgos radiográficos. Bueno, aquí se van a mostrar distintas lesiones y traumas que vamos a ver más adelante, se van a explicar más a fondo, que son las fracturas de corona y raíz, las fracturas de raíz, las luxaciones sin desplazamiento y las luxaciones con desplazamiento. Ok, en esta parte igual nos interesa pues es el pronóstico de la lesión, el cual se va a ver una evolución de acuerdo al sistema de la persona y también pues aquí entra las células involucradas y también la interacción de varios tejidos, el medio de almacenamiento, el tiempo de permanencia extrabucal y la manipulación de la superficie radicular también van a ser puntos importantes a tomar. Y en las fracturas radiculares y las luxaciones extrusivas y laterales, el reposicionamiento inmediato de las luxaciones y el tipo de inmovilización que se vaya a realizar va a ser un punto eficaz a tomar, pues nos va a dar como una dirección de qué tanto va a ser la mejora de este tratamiento. Muy bien, en esta parte vamos a ver la etiología y los factores de riesgos. A pesar de ser multifactorial, se puede determinar muy fácilmente, pues puede ser por algún accidente automovilístico, por prácticas deportivas, es algo que es fácil de señalar
por los padres, inclusive por el mismo paciente. Y pues como mencioné anteriormente, el compromiso del organismo va a ser un punto muy importante, pues nos va a ayudar a ver qué tanto reacciona el paciente o cómo va sanando ese traumatismo o herida que se trató. Otra cosa igual muy importante es que cuando el niño venga a la clínica, pues todo el equipo de trabajo tiene que estar muy consciente de que este niño, tanto el niño como los padres, pueden estar angustiados, con miedo, el niño pues con dolor, entonces debemos estar preparados para atender ese tipo de situaciones que puedan presentarse en la clínica y sobre todo pues atender lo primero que es el dolor. Y otra cosa en cuanto a la etiología es tener presente que a veces las historias que nos pueden contar los padres y al ver la lesión puede que no haya coherencia, entonces hay que igual como que procurar no solamente atenernos a lo que el papá o la mamá nos dice para hacer el tratamiento, sino que hacer una evaluación de todo lo que observamos para poder llevar a cabo la mejor elección de cualquier tratamiento que podamos elegir. Muy bien, y ahora se va a hablar acerca de las lesiones de tejidos blandos, que van a ser la abrasión, la contusión y la laceración. Muy bien, la abrasión, esta va a ser una herida superficial en la cual va a ser producida por un frotamiento o un raspado de la mucosa. Esto nos va a dejar una superficie en carne viva y sangrante, como se puede observar en la imagen al lado de la parte de la laceración que se encuentra por acá. Esta zona es la zona que sufrió una abrasión. En la contusión va a ser un hematoma, la cual va a ser producida por un objeto contundente y esta no va a estar acompañado de una hemorragia, por lo cual va a tener esta coloración. De alguna manera la sangre se va a contener y en la laceración, como se ve en la imagen, va a ser una herida profunda y en la mucosa resaltante producida por un desgarro. Generalmente se va a dar por un objeto punzante o se va a causar por un objeto punzante. Bueno, ahora pasamos a los traumatismos que propiamente son de los tejidos periodontales que corresponden a las luxaciones y pues hay diversos tipos de este tipo de traumatismos que de acuerdo al menos al más severo pues son la contusión, la subluxación, luxación lateral, luxación intrusiva o extrusiva y la más severa que es la abulsión. Bueno, comenzando con definiciones de estos términos. Primero, la contusión pues va a ser una lesión de las estructuras de soporte del diente, pero no va a tener aflojamiento ni desplazamiento del diente. Por su parte, la subluxación, pues igual va a ser una lesión de los tejidos de soporte del diente, pero la diferencia es que en la subluxación sí va a haber un aflojamiento anormal, pero tampoco va a haber desplazamiento del diente. Por su parte, en la luxación lateral, pues básicamente va a ser un desplazamiento del diente en una dirección distinta al eje del longitudinal del diente. En este caso, en las luxaciones laterales, pues se pueden subdividir, ¿no? Dependiendo de la dirección en la que se desplace el diente. Primero vamos a encontrar la luxación del desplazamiento palatino y la del desplazamiento bucal, que esto lo que se va a desplazar pues va a ser básicamente la corona, es decir, va a haber un desplazamiento de la corona hacia palatino y un desplazamiento de la corona hacia bucal. Bueno, en esta primera parte pues básicamente la corona se va a posicionar hacia palatino, entonces el ápice se va a colocar en la posición contraria que es en vestibular. Entonces en este caso pues esta posición va a estar lejos del germen permanente y pues no hay riesgo de algún daño a este. En el caso del desplazamiento de la corona hacia bucal, pues en este caso la dirección a la que se va a ir el ápice pues va a ser hacia palatino.
entonces sí puede haber un daño al germen del permanente, ya que se direcciona hacia este, como es en el caso de la imagen en el que la corona se desplaza hacia bucal o vestibular, pero el ápice pues va direccionado hacia lingual, en este caso, igual en el desplazamiento palatino. En una toma radiográfica lo que vamos a observar pues es propiamente la corona, pero al estar en la corona hacia vestibular y el ápice del diente pues en sentido contrario, pues en la radiografía casi no se va a distinguir pues la radiopacidad del ápice del diente. Y por otra parte, las siguientes luxaciones, pues tenemos a la luxación intrusiva, que pues este va a ser un desplazamiento hacia el hueso del diente. Y tenemos a la luxación igual extrusiva, que pues va a ser un desplazamiento parcial en dirección afuera del alvéolo del diente. Caso contrario con la luxación traumática, en la que esta pues el desplazamiento va a ser completo, pues en sentido hacia diferente, hacia el fuera del alvéolo del diente. También tenemos pues los diferentes tratamientos de cada uno. Básicamente pues estos traumatismos, su tratamiento va a depender de la dentición en la que se encuentre pues el paciente. En el caso de que la dentición sea primaria, en muchos casos en la concusión, como no hay movilidad clínicamente, pues tampoco hay algún signo que indique algo fuera de lo normal, pues muchas veces los padres no optan por llevar a atención inmediata al niño. Entonces por eso muchos casos no recurren a esta atención inmediata, sino hasta que hay un cambio de coloración en el diente. Por su parte, en la subluxación, lo que se recomienda simplemente es mantener la zona del traumatismo limpia y pues una dieta blanda por algunos días, y pues generalmente pues se disminuye el aflojamiento a la semana o a las 2 semanas. Por su parte también en la luxación lateral, pues esta luxación lateral pues puede ser en dirección hacia palatino o hacia vestibular. Asimismo, en la luxación palatina, pues al ser este tipo de desplazamiento, pues puede o no generar una interferencia oclusal con este traumatismo. Entonces, si no hay una interferencia oclusal, pues lo que se opta es que no se trata, no hay ningún tipo de tratamiento, y con esto al mes o a los 2 meses, pues el diente ya regresa a su posición normal. En el caso de que haya alguna interferencia mínima, lo único que se recomienda es hacer un ligero pulido de las superficies para eliminar pues esa interferencia y que ya se genere pues una oclusión. Posteriormente, si hay una interferencia y esta ya es severa, lo que se puede optar es reposicionar el diente con presión digital, o en su caso se recurre a la extracción. Y cuando simplemente la dirección de la luxación lateral ha sido hacia vestibular, pues en estos casos sí se recurre a la extracción, ya que al la corona direccionarse hacia vestibular, pues el ápice del diente sí puede generar un cierto daño en el germen del diente permanente. En los casos cuando la luxación es intrusiva, muchas veces se puede pensar que se ha perdido el diente, ya que se direcciona el diente hacia el alvéolo, entonces clínicamente no se puede observar la corona del diente. Y lo que se opta es hacer una limpieza con clorhexidina por una semana. Esto igual con el fin de disminuir el riesgo de una infección. En estos casos, cuando hay algún signo de infección, los cuales pueden ser pues temperatura corporal, la formación de un absceso, pues hay que estar pendientes de estos signos para
analizar si no ocurre una infección. Y en el caso de que la luxación intrusiva sea hacia palatino, pues igual se recomienda la extracción de la pieza. Por su parte, en la luxación extrusiva, pues hay dos tipos de tratamiento, ya sea la reposición con presión digital o en caso contrario la extracción y la abulsión, que en estos casos se puede diferenciar con una luxación intrusiva, ya que clínicamente en ambos casos podemos no observar la corona. Entonces, para descartar que una abulsión no sea una luxación intrusiva, se tiene que recurrir al análisis radiográfico para descartar esta. Y en dado caso está contraindicada la reimplantación del diente en su alveolo en casos de la dentición permanente. Muy bien, también es importante mencionar en la luxación lateral, en la parte palatina, que entre 1 y 2 meses la lengua puede reposicionar otra vez el órgano dentario a su lugar. Y si va a ocurrir un reposicionamiento en cuestión de que si es grave, tiene que ser con anestesia. Y igual otra cosa es que cuando tengamos un paciente con luxación intrusiva, pues, y está indicada la extracción, inclusive en la extrusión, pues está contraindicado el uso de forceps. Esto no se va a utilizar porque puede dañar al momento de luxar el diente, pues puede dañar al germen dentario permanente. Y el indicado es utilizar pues el forceps con movimientos mesodistales y extrusivos. Y pues en el caso de que haya algún un hueso palatal o vestibular roto, pues nada más es un poco de presión y ahí queda. Bueno, ahora pasando con los tratamientos para la dentición permanente. En estos casos pues puede haber diferentes parámetros, ¿no? Entonces en la conclusión clínicamente pues vamos a observar que el diente está sin desplazamiento, que está en su posición normal. En el test de percusión va a ser positivo, el paciente sí puede referir cierta sintomatología. Y pues el test de movilidad básicamente va a ser negativo, ya que no hay una movilidad del diente. En el tratamiento pues básicamente no hay, lo que se recomienda simplemente es observar para ver cómo va evolucionando esta situación. Y también la subluxación, clínicamente no va a haber algún desplazamiento evidente del diente, pero podemos observar algún sangrado en el margen cervical y en el margen gingival, y en el test de percusión va a ser igual positivo. El test de movilidad también puede ser positivo por el ligero aflojamiento, pero pues no hay una movilidad tan severa. Y el tratamiento en estos casos lo que se recurre es estabilizar el diente con una férula flexible por al menos 1 o 2 semanas, aunada con una dieta blanda por 1 o 2 semanas igual. En la luxación lateral, pues en estos casos el desplazamiento, vamos a observar un desplazamiento clínicamente del diente, ya sea hacia palatino, lingual, vestibular o incluso mesialistal. Y pues también esta puede ir acompañada de una fractura alveolar en casos de la dentición permanente. Ahora, en caso del test de percusión también va a ser positivo. Vamos a un claro signo característico es el sonido metálico, y también en cuanto al test de movilidad, pues este básicamente puede ser negativo por presentar una fractura en el hueso alveolar. El tratamiento, primero hay que analizar si esta va acompañada de una fractura alveolar. Entonces hay que reposicionar en su posición normal y posterior a ello ya se posiciona el ápice en el alveolo. Y también esta va a ir acompañada de una férula al menos por 4 semanas. Y en casos de la luxación intrusiva, vamos a ver clínicamente que el diente está desplazado en dirección hacia el eje longitudinal del mismo. En el test de percusión
también va a ser positivo, vamos a ver un sonido metálico, ¿me escuchan? Y el test de movilidad también puede ser negativo. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues hay diversos tratamientos dependiendo igual la opción por la que se quiera recurrir. Una de ellas puede ser la erupción espontánea, otra la erupción con ortodoncia, y en otros casos en el que si igual se plantea reposicionar el diente y que sea un poquito más rápido, pues puede reposicionarse con cirugía e interveniendo quirúrgicamente. En casos de la luxación extrusiva, clínicamente vamos a observar que el diente está elongado aparentemente, y también algo que podemos observar es algún sangrado del surco gingival. El test de percusión va a ser positivo y el test de movilidad también va a ser positivo. Incluso la movilidad va a ser mayor comparada con una subluxación. El tratamiento en estos casos es el reposicionamiento de este. En los casos de la abulsión, pues en este caso pues vamos a observar que el diente no está en su alveolo, está igual respaldado con un diagnóstico radiográfico. Y en los casos de la test de percusión y de movilidad, pues está contraindicado, está prohibido porque básicamente no se puede realizar. Y el tratamiento en estos casos es la reimplantación. Muchas veces, al ser dentición permanente, lo que se opta es, pues, si bien si se hace la reimplantación y a veces se opta como por un mantenedor de espacio, o en muchos casos igual para posteriormente colocar algún tratamiento como implantes o alguno de ese tipo. Algo para mencionar, por ejemplo, es que en la luxación lateral hay un movimiento que se realiza, ¿no? Entonces, para posicionarlo, pues vas a agarrar el dedo índice y vas a llevar el ápice del diente, pues, luxado hacia abajo como incisal. Y con este mismo vas a tratar de recolocarlo en el alveolo. Con el pulgar, pues vas a tratar de posicionarlo como en su eje axial, y ahí lo vas a mantener. Se va a tomar la radiografía, ver que esté bien posicionado y ya se firoliza. Ahora, en otro tipo de traumatismos es donde se ven afectados los tejidos dentales duros y de la pulpa. Que estos pueden ser la fisura del esmalte, la fractura del esmalte, la fractura esmalte-dentina y pues la fractura coronaria complicada, que involucra esmalte, dentina y pulpa. Bueno, empezando con ellos, pues la fisura del esmalte básicamente va a ser una fractura incompleta, muchas veces se lo conoce como cracks, y pues en esta pues no hay como tal una pérdida sustancial del diente. En el caso de la fractura del esmalte, pues ya hay una fractura propiamente de este tejido, y pues sí va a haber pérdida sustancial, pero simplemente limitada a esmalte. En la fractura esmalte-dentina, pues en este igual va a ser una fractura también con pérdida sustancial, pero limitada a esas dos estructuras nada más. Y pues no va a afectar a la pulpa, ya que cuando ya hay una afección, una exposición pulpar, pues corresponde a la fractura coronaria complicada, que pues en esto básicamente engloba a los tres, ¿no? El esmalte, la dentina y la pulpa. Bueno, igual los tratamientos pues van a ser diferentes en cuanto si la dentición es permanente o es decidua. En estos casos, en las fisuras del esmalte, como propiamente no son una fractura, pues lo que se puede indicar es en ambas denticiones pues sellar con resina para sellar, digamos, esa fisura. Ahora, en los casos de fractura del esmalte, muchas veces lo que se hace es con un ligero pulido, contornear las superficies del diente fracturado, con el fin de pues
evitar esas interferencias y pues generalmente cuando las fracturas del esmalte pues no son muy extensas, pues a veces no es tan evidente estéticamente que hay una. Por su parte, en la fractura de esmalte de dentina, en estos casos también se indica hacer un ligero pulido de la superficie del diente para evitar pues otros tipos de traumatismos como laceraciones. Y en estos casos, cuando pues si hay una pérdida sustancial de este tejido y también compromete a la estética del diente, pues lo que se propone es hacer una restauración, ya sea con algún cemento de ionómero de vidrio o un composite. Y en la dentición permanente, en muchos casos puede haber, si bien no hay una exposición pulpar, pero cuando la fractura es tan grande, se puede optar por proteger a la pulpa. Posterior a ello, se puede restaurar la corona, ya sea con una restauración de la corona temporal, esto en casos en el que haya un riesgo sistémico del paciente, y posteriormente pues se puede optar por otros dos tratamientos, ya sea si se encuentra con el pedazo del diente fracturado, pues simplemente se puede hacer una reinserción de este. Igual hay que considerar en estos casos que el diente no esté desecado, ya que eso puede afectar a la adhesión de este con el del diente remanente con el diente, pues el pedazo del diente fracturado. Y pues también se puede hacer, en dado caso que igual no se cuente con la fractura, con el pedazo del diente fracturado, o pues este no está en condiciones de ser reinsertado, se puede optar por hacer una corona con Build-Up. Y posteriormente la fractura coronaria complicada. En estos casos, cuando se expone pues estos tejidos en la dentición primaria, sí se opta por la extracción, y en algunos casos igual en la dentición permanente se puede optar por la extracción. Bueno, ahora vamos a ver traumatismo de los tejidos dentales duros, pulpa y proceso alveolar. En esta sección vamos a ver fracturas coronorradiculares, fracturas meramente radiculares y fracturas alveolares. En las fracturas coronorradiculares, pues estas vienen siendo lo que abarca pues parte de la corona y la raíz, en donde pues estas comprometen los tejidos de la corona, raíz, ligamento periodontal, y bueno, en general pues sí pueden estar asociadas o no a una exposición pulpar. Generalmente siempre vamos a encontrarlas en una forma como oblicua, yendo desde la corona, más normalmente desde la parte vestibular y normalmente en cervical, hacia la parte palatina de la raíz. Esto a veces es difícil de diagnosticar porque incluso en las radiografías no se observa. Vemos que pues el aspecto más clínico es lo que había comentado, que se observa desde la parte gingival o cervical de la corona. Y bueno, en caso de la dentición temporal, pues generalmente se sugiere la exodoncia, ya que hacer un tratamiento en niños tan chiquitos con este tipo de fracturas es muy complicado. Si ven, pues este tipo de fracturas, como es oblicuo, como dije, a veces normalmente llega hasta subgingival en la parte interior del areola. Entonces tratar de restaurar un diente de una dentición decidua con un niño tan chico no es la mejor opción y se opta por su extracción. En cambio, pues en los dientes permanentes, en algunos casos, estos fragmentos sueltos se pueden estabilizar mediante pues una férula como una medida temporal, ya que temporal me refiero porque pues el pronóstico es bastante dudoso, ya que estos pueden obliterarse y pueden inclusive necrosarse. En la imagen pues vemos como hay una fractura coronoradicular en el incisivo lateral izquierdo y pues se ve bucalmente en el tercio cervical, y en la radiografía pues se ve cómo está la fractura. Sin embargo no se ve en esta misma cómo llega a ese palatino. Sin embargo pues está clasificada como
como este tipo de fractura. Y bueno, entonces por lo tanto en la mayoría de las fracturas de corona raíz el tratamiento consiste en eliminar el fragmento o los fragmentos sueltos y pues cualquier afectación pulpar debe ser determinada. Si la pulpa queda expuesta se recomienda lo siguiente en los dientes permanentes. Bueno, puede ser un recubrimiento pulpar. Pues bueno, en indicación es un estado pulpar normal a pesar del trauma. No hay lesión por luxación asociada con el daño al suministro de sangre apical. Esto se refiere pues a que una luxación por el movimiento puede afectar al paquete vasculonervioso y pues si esto se afecta puede producir pues una secuela como puede ser pues la necrosis. Entonces esta exposición pulpar debe ser menor a 1 milímetro y su intervención en cuanto al tratamiento debe ser menor a las 12 horas. Entonces pues la técnica es anestesia, se aísla, se limpia con clorexidina, o bueno, se limpia con solución salina, se seca con bolitas de algodón, se cubre con hidróxido de calcio, se aplica una restauración protectora que puede ser una restauración temporal, reinserción de fragmentos de corona o reconstrucción con un composite. Y cuando es una pulpotomía parcial, pues la amputación debe ser de 1 a 2 milímetros por debajo de la zona lesionada o del sitio de exposición y la pulpa pues se debe observar con un rojo brillante. La técnica pues es anestesia, aislamiento, desinfección, se prepara la cavidad similar a una caja en el sitio de exposición usando una fresa de diamante y pues se remueve esta pulpa, puede ser con una cucharilla o excavador. Se consigue la hemostasia con estas bolitas de algodón y se cubre con hidróxido de calcio que puede ser Dical. Y sobre este mismo se coloca un cemento de fragua duro que puede ser pues el ionómero de vidrio. Se aplica también ya después de esto pues una restauración que puede ser pues una corona. Ahora, en el caso de que la porción de la raíz tenga suficiente longitud, se sugiere uno de los siguientes procedimientos. Esto siempre igual en la dentición permanente. Primero se van a eliminar los fragmentos y la reinserción gingival. Aquí lo que se dice es que quitas el fragmento y vas a permitir que la gingiva pues como que cubra este pedacito de dentina que haya quedado. Para después hacer una restauración adecuada en cuanto se determine la vitalidad del diente que haya quedado de la raíz. El 2 es eliminación de fragmentos y exposición quirúrgica de fractura subgingival. Aquí se quita nuevamente el fragmento y se expone esta parte con el objetivo de que pues si tiene ese espacio suficiente o la longitud pues se pueda restaurar de igual manera. Simplemente es como una ayuda. En la eliminación de fragmentos y extrusión ortodóntica, aquí también se va a eliminar el fragmento. Se le va a hacer una endodoncia, si no me equivoco, y se va a extruir el diente. Esto no mucho, como, si no me acuerdo, como medio milímetro. Y esto con el fin de que posteriormente se pueda restaurar. Ahora, en la eliminación de fragmentos y extrusión quirúrgica viene siendo lo mismo que la ortodóntica, pero pues con más rapidez. Es básicamente lo mismo, simplemente que no se espera tanto tiempo como en la ortodóntica. Ahora, pues no hay estudios que comparen estos resultados de los distintos procedimientos. Sin embargo, parece que esta extrusión ortodóntica y el reprocedimiento quirúrgico de un fragmento apical tiene pues una buena supervivencia a largo plazo. Yeah. En estos casos de las fracturas coronorradiculares, estos son los tratamientos indicados. Sin embargo, antes de esto se debe evaluar si hay exposición pulpar o no, que es básicamente pues hacer los tratamientos mencionados. Y en caso de pues hacer ese análisis posterior a ello, si hay estructura dental suficiente, como ya se mencionó, son estos tratamientos indicados. También es importante mencionar que después de que la gingiva haya de alguna manera sanado,
tratar las coronas de una manera adecuada, pero siempre teniendo en cuenta que los tejidos blandos estén en su mejor, de alguna manera, posición, que estén en su mejor, que tengan buenas características para poder poner todas estas restauraciones. Ahora vamos a ver fracturas radiculares, pues estas comprometen lo que viene siendo esmalte, dentina y pulpa. Y se pueden observar como 3 tipos que vienen siendo, dependiendo de los tercios de la raíz, que es en cervical, medio o apical. Las que tienen mejor pronóstico pues vienen siendo las que son o se encuentran en el tercio apical o medio. En las fracturas radiculares en la dentición decidua, si el fragmento de corona está muy dislocado, pues lo que se recomienda es la extracción de la corona o del fragmento que esté como flojo. Lo que se espera es que pues el fragmento de raíz que se haya quedado en el alveolo pues tenga una reabsorción normal, que es lo que, pues como dije, es lo que se espera. Pues que vienen siendo pues fracturas en el tercio apical. Aquí, por ejemplo, en la imagen de aquí a mi derecha vemos un diente permanente, pero bueno. Aquí vamos a ver una fractura de la raíz en el incisivo central derecho con una severa dislocación. Y en la B se va a reposicionar este mismo diente. Aquí pues se hizo en menos de 1 hora. En la C pues vamos a ver que esta condición después de 1 año pues hay hallazgos esperados, que es donde se ve como que la línea de fractura y una obliteración en el conducto radicular y en la cámara pulpar. Sin embargo, pues al menos no se perdió el diente, en este caso permanente. Y en el caso deciduo, pues aquí vemos una fractura radicular de los 2 incisivos centrales deciduos. Y lo que se hizo fue retirarlos para poder dejar, pues, que las raíces sigan su curso natural, que es la reabsorción, que es lo que, pues, se espera. Bueno, en la dentición permanente, en estas fracturas radiculares, el tratamiento inmediato debería ser esta reposición digital para reducir pues el tamaño de la fractura. Entonces aquí pues lo que se va a hacer, se va a colocar el diente en una posición, se va a tomar una radiografía y se va a ferulizar. Esta férula pues tiene que ser flexible y como dije, pues mientras más apical y en este caso horizontal sean las fracturas, pues tiene un mejor pronóstico. En fracturas medias apicales se mantiene la férula por 4 semanas, mientras que en el tercio cervical pues ya es por 4 meses. Y bueno, toda intervención endodóntica está descartada hasta determinarse el diagnóstico de necrosis pulpar. Esto pues, como mencioné en la diapo anterior, pues se puede esperar que se obliterite el conducto radicular en la cámara pulpar, pero pues si vemos que el diente no tiene una decoloración grisácea pues, y viene siendo amarilla, pues el pronóstico pues no es malo, al contrario es bueno. Por eso hay que esperarnos y no apresurarnos a hacer un tratamiento de conductos. Bien. Ahora, cuando estamos hablando de fracturas radiculares y tratamientos endodónticos, pues la necrosis en un diente en desarrollo produce una detención en la formación de la dentina, lo cual pues va a debilitar las mismas paredes del diente en la raíz, lo que a menudo pues terminan en fracturas, ¿no? Aquí vemos una imagen en la que un niño o un pacientito tuvo una exposición de raíz espontánea de un incisivo central no vital inmaduro. Este paciente se fue tratando y poco a poco se fue metiendo en material de obturación. Entonces, como dije, este material pues va debilitando las paredes y en este caso pues posterior a todo eso tuvo una fractura. Entonces se observó esta fractura después de terminar el tratamiento de endodoncia, lo cual hay que, pues como ya sabemos, las endodoncias pueden debilitar, si se puede decir así, al diente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para comentárselo a los padres y al mismo paciente de que tenga más cuidado. Ahora, el tratamiento de necrosis pulpar en dientes con fractura radicular, pues el fragmento de la corona debe ser tratado en la forma de apexificación
con la renovación del hidróxido de calcio. Aquí como dato, pues la pexificación consiste en estimular la formación de una barrera pexificada en el ápice, sobre todo en dientes pues, que no tienen el ápice cerrado. Entonces, es unos dientes con necrosis pulpar y que no completó esta formación radicular. Esto se puede realizar con una mezcla de hidróxido de calcio con gel de fluorescina al 2%. Y con óxido de zinc se puede usar MTA o biodentin. En el caso del biodentin y el MTA, pues el MTA tiene un mayor tiempo de fragado que es como de varias horas a comparación del biodentin, que pues tiene las ventajas de reducir el número de consultas, crea una barrera apical más predecible y pues su tiempo de fraguado a comparación del MTA es de 12 minutos, que parece mucho, pero a comparación del MTA pues sí es bastante reducida. Aquí vemos unas imágenes con representaciones gráficas de lo que son radiografías y diagramas que ilustran las diversas modalidades de curación después de este tipo de fracturas. Primero vemos una curación con tejido calcificado. En la B vemos una interposición de tejido conectivo. En la C vemos una interposición de hueso y tejido conectivo. Y en la D una interposición de tejido de granulación. Aquí, por ejemplo, en la primera vemos como el diente sí se unió y pues se calcificó. En la B, pues estos fragmentos no están unidos, están separados, pero pues está este tejido conectivo interpuesto, que puede ser, si no me equivoco, el tejido periodontal del ligamento. En la C, pues estos tejidos son totalmente separados por hueso y por el mismo ligamento del diente. Y en la D, pues se observa el tejido de granulación. En este caso, pues no se espera un muy buen pronóstico. Sí, en estos casos, aquí en las fracturas radiculares, radiográficamente, ¿cómo las podemos observar después? Pues básicamente cada una va a ser diferente. O sea, dependiendo cómo se ve la radiografía, pues va a ser también cuál va a ser el tejido que va a estar interpuesto. Si viene la A, pues es el propio tejido del diente, que ahí está calcificado. En el B, pues es el tejido conectivo que corresponde pues al tejido conectivo del ligamento periodontal, que pues en esta imagen pues se va a ver radio opaco correspondiente al diente, aquí radio lúcido pues correspondiente al tejido conectivo. En la C pues básicamente es la interposición tanto del ligamento periodontal en los fragmentos que básicamente pues están separados y también hueso. O sea, en esta fractura pues sí lo va a separar el hueso y también propiamente a cada uno los va a rodear pues tejido conectivo. Y pues ahí en la D, pues ahí sí, simplemente es el tejido de granulación que está separando o que está uniendo más bien ambas la fractura. Ahora, en las fracturas celulares, pues estas están muy asociadas a las luxaciones laterales. Entonces, pues aquí hay una afección del hueso areolar y pues normalmente va afectada o no solo una pieza, sino varias piezas dentales. Vamos a ver una movilidad de estos mismos dientes y podemos sospechar de este tipo de fractura. Aquí pues lo que vamos a hacer o lo que se ha indicado es lo que ya había repetido, donde vas a hacer el posicionamiento de este con el dedito índice, vas a posicionar, puedes llevar el lápiz hacia abajo, hacia su posición en el alveolo, darle la posición axial y pues posicionarlo, ver que todo esté bien en la radiografía y ferulizar. Entonces, pues bueno, realmente, como había mencionado mi compañera Fanny, pues en la dentición permanente, por ejemplo, el segmento fracturado se estabiliza. Ahora sí, en el caso de la dentición de sido, pues si está muy severa esa luxación, pues simplemente se extrae el diente y se estabilizan los fragmentos fracturados. Ahora, secuelas de lesiones traumáticas. Aquí vamos a ver todo lo que podemos observar después de estas lesiones. Entonces, puede ser la alteración del color de la corona dental, necrosis pulpar, obliteración del espacio pulpar, reabsorción interna, reabsorción radicular externa inflamatoria y anquilosis.
Las alteraciones del color de la corona, pues estas son muy evidentes y se ven clínicamente. Y estos cambios son más frecuentes siendo el color amarillo y gris o grisáceo, siendo el primero pues un indicativo de una obliteración y el segundo pues nos puede indicar una necrosis. En el caso de la densión primaria, pues como dije, viene siendo lo mismo, amarillo para obliteración y el gris. En el caso del grisáceo, pues va a ocurrir una hemorragia, pero bueno, sin embargo, pues esta se puede notar rosada en un principio y después se va a ver grisácea. Entonces, esto puede tornarse de esta manera, pero pues puede ser que haya reabsorción de los pigmentos si aún hay vitalidad. O sea, va a haber esta hemorragia y de esta hemorragia pues puede haber esta decisión en el diente, que no es decisión, pero bueno, donde nos vamos a ver si se puede hacer, qué tratamiento llevar a cabo. En el caso de la dentición permanente, lo mismo, amarillo nos va a indicar obliteración y pues bueno, igual un rosado nos va a indicar que hubo hemorragia. Si este se vuelve gris, pues es necrosis. Y si este color rosado desaparece, pues nos va a indicar que pues el diente sanó y inclusive se puede volver amarillo debido a una obliteración. En cuanto a la necrosis en la dentición primaria, pues este se basa en la inspección también del color del diente, en las respuestas de percusión y tacto. Bueno, también en la observación radiográfica de una lesión periapical donde se puede observar una zona radiolúcida, también un absceso clínicamente. Y pues bueno, la necrosis puede ocurrir cuando hay hiperemia, que es lo que yo decía, que sí puede haber un movimiento muy severo del diente o de la raíz del diente. Esto puede estrangular el paquete vasculonervioso y producir esta necrosis. Entonces, aquí no se producirá una reducción del fisiológico normal de tamaño y si hay signo de infección más luxación, la extracción es lo indicado. Aquí podemos ver una radiografía tomada una semana después de una ligera luxación intrusiva. Puede que el clínico decida dejarla porque pues fue ligera, entonces se mantuvo en observación. Sin embargo, mientras tuvo esa observación, que es lo que se debe hacer, se observa esa zona radiolúcida, entonces se ve esa inflamación preapical y lo indicado pues en este caso podría haber sido la extracción debido al ensanchamiento que tiene en el conducto radicular. En la dentición permanente, pues el pronóstico a largo plazo de la pulpa está relacionado principalmente con el daño al grado de suministro a los dientes. Entonces esto, pues como repito, está relacionado al tipo de luxación o de trauma y la posibilidad de revascularización de la pulpa. Como sabemos, los dientes permanentes que están jóvenes, no tienen todavía su ápice cerrado, tienen un mejor pronóstico. Entonces, bueno, los signos que vamos a ver son la sensibilidad pulpar. Esto se refiere a que, por ejemplo, si yo puedo ver mi diente obliterado, no quiere decir que ahí queda, sino que puede haber aún pedacitos de pulpa viva, pero tampoco quiere decir que esto sea un indicativo de que pueda sanar, sino que puede tener una pulpitis irreversible y por eso siente. Bueno, en cambios de color igual lo mismo, se va a ver pues grisáceo, va a haber una renosidad periapical y puede haber una reabsorción radicular y un desarrollo radicular detenido, o sea, el cierre del ápice puede que no se dé. En la obliteración del espacio pulpar, pues vamos a ver que la dentición primaria pues es un estado en el cual la cámara y los conductos presentan esta obliteración por el acúmulo de dentina, en el cual pues esta es una respuesta patológica pues de la pulpa. Entonces pues la pulpa se va defendiendo y va produciendo esta producción de dentina. Bueno, eso hasta el 90% de los dientes primarios con esta clase de alteración sufren resorción normal y a menudo pues no está indicado un tratamiento alguno.
esto siempre pues con un seguimiento, ¿no? En la imagen vamos a ver una luxación de ambos incisivos centrales, en el que pues se conduce en la imagen B pues a una obliteración del canal. Entonces pues después de 2 años estos residuos pues los vemos obliterados. Sin embargo pues el paciente aparentemente no tuvo ninguna molestia con esto. En la dentición permanente pues esto es como resultado igual de la mineralización y se puede registrar una respuesta electromagnética reducida, incluso pérdida de sensibilidad. Y que no tenga sensibilidad o que no sienta el paciente no quiere decir que, pues, que no esté vital, simplemente es una reducción. Y otra observación clínica pues es el color amarillento de la corona, que viene siendo lo mismo. Esta está relacionada con dientes con raíces incompletas, aunque pues la radiografía muestra una obliteración pulpar. Una obliteración puede quedar pulpa, que es lo que mencioné, y pues va a haber una necrosis. Y aquí en la imagen lo mismo, vamos a ver una luxación intrusiva del incisivo central derecho con evidente pues los ápices abiertos, y pues en este caso se ha producido una reducción espontánea y un cierre del agujero apical, y pues lo esperado, pues la obliteración del canal pulpar. Ahora la reabsorción interna. Esta es una complicación tardía e infrecuente de las luxaciones. Y se caracteriza porque vamos a ver una zona redelúcida en el caso de las raíces, pues en la zona más o menos apical. Vamos a ver esta zona redelúcida en forma ovalada, y pues esta se detecta por medio de un hallazgo radiográfico. Y como, bueno, esta puede ser asintomática y pues bueno, y a diferencia de la reabsorción externa, esta no produce lisis de hueso. El tratamiento de elección es la endodoncia, debido a que esto pues puede crecer y debilitar el diente, y el pronóstico es bueno si este tratamiento se inicia antes de que la reabsorción sea extensa. Y bueno, en este caso vamos a ver cómo hay una reabsorción interna, que es lo que yo decía. Pues se ve ovalada, redelúcida y es en la zona apical. En este caso pues todavía se puede salvar el diente. En la reabsorción radicular externa inflamatoria, de igual manera, esta se ve muy frecuente con las luxaciones, está asociada a una infección bacteriana. En este caso, esto solo cesa si el estímulo infeccioso se trata, y se puede tratar con una endodoncia con hidróxido de calcio o MTA. En este caso, por ejemplo, la infección pues comienza con la pulpa que está pues infectada, vean la redundancia, y esta va viajando a través de los túbulos dentinarios hacia el ligamento periodontal. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve cómo se hizo la endodoncia y la lesión no aumentó, no se extendió ni nada. Aquí vemos se observa el área de reabsorción en la flecha, y pues bueno, 8 semanas después de la lesión el canal pulpar se rellenó temporalmente con hidróxido de calcio, se hizo este tratamiento de conductos o terapia pulpar, y 2 años después hay un defecto persistente, pero pues no con una progresión. Y la anquilosis. Esa está relacionada con la intrusión y la reimplantación de incisivos avulsionados. En este caso pues no va a haber pérdida de ligamento periodontal, por lo cual pues no se va a observar en las imágenes radiográficas. El paciente puede tener obliteración del mismo diente, no va a tener sensibilidad o no va a responder bien a las pruebas de la misma. Y en un principio esta anquilosis se advierte por la misma pérdida del espacio periodontal. Entonces esta se caracteriza por la ausencia de movilidad en el diente, un sonido metálico a la percusión, y el diente comúnmente se infrocluye porque pues este espacio de ligamento se pierde, entonces va ocupando ese espacio. No hay tratamiento eficaz y la raíz será sustituida por hueso a lo largo de los años, inclusive
pues esta anquilosis no ocurre de la noche a la mañana y puede que pasen varios años hasta que esto ocurra y pues la raíz del diente queda totalmente sustituida por hueso. En el caso de esta imagen, pues vemos que hay una progresión de reemplazo después de la evolución y posterior reimplantación de ese diente con su respectiva endodoncia. Y de la A a la C, pues estas radiografías fueron tomadas 6 meses y 2 y 4 años después de la lesión. Y en la última vemos como ya la raíz está totalmente pues osificada, ¿no? Sí, ahí ya se perdió, pero pues a veces en este caso pues se retiró la corona 7 años después de la reimplantación. Entonces puede tardar muchísimo en anquilosarse. Y todos. Ya, ok. Creo que sí se graba. Y no se grabó, ¿no? Ay, no. Ay, no, ya, de verdad.